¿Por qué Dios no mató a Satanás y lo desterró para siempre? ¿Por qué sigue existiendo el mal en el mundo? En este video exploraremos las razones profundas detrás de esta decisión divina, revelando verdades sorprendentes que cambiarán tu perspectiva. Acompáñanos en este análisis bíblico para descubrir qué propósito tiene Dios al permitir la existencia de Satanás y cómo esto encaja en su plan perfecto. Este tema nos lleva a una reflexión sobre la naturaleza de Dios, el libre albedrío y el papel del mal en nuestras vidas. Quédate hasta el final y profundicemos juntos en esta fascinante historia. La expulsión de Satanás del cielo. Dios creó a Lucifer como uno de los ángeles más gloriosos de toda la creación. Era conocido como el portador de luz, un ser que reflejaba la perfección divina. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, se describe cómo Lucifer fue adornado con piedras preciosas como el sardio, el topacio y el diamante, y cubierto de oro. Era un querubín ungido con la responsabilidad de proteger y glorificar a Dios en su santidad. Sin embargo, su posición privilegiada no fue suficiente para él. Su corazón se llenó de orgullo y ambición. El libro de Isaías, capítulo 14, relata cómo Lucifer quiso ser igual a Dios. Declaró: «Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Este deseo de usurpar la autoridad divina fue el inicio de su caída. Su ambición lo llevó a rebelarse contra el Creador, organizando una revuelta con un ejército de ángeles que compartían su visión. Como resultado de su rebelión, Lucifer fue arrojado del cielo. Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18, describe este momento con estas palabras: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Fue un evento de gran impacto, marcando el comienzo de la eterna lucha entre el bien y el mal. ¿Qué significa Satanás? El nombre Satanás no es solo un título, sino una descripción de su propósito y naturaleza. En hebreo, la palabra Satanás significa adversario o enemigo, resaltando su papel como el principal oponente de Dios y de su creación. Este término no solo alude a sus acciones pasadas, sino que también refleja una condición continua. La Biblia describe a Satanás como alguien que está en constante oposición, buscando activamente destruir, engañar y separar a la humanidad de Dios. Un detalle importante es que Satanás no es llamado el que cayó, sino el caído, en tiempo presente. Esto implica que su caída no fue un evento único, sino un proceso constante. En el Apocalipsis, capítulo 20, se menciona que Satanás fue lanzado a un abismo sin fondo. Este simbolismo refleja un estado perpetuo de degradación espiritual. Su orgullo y rebelión no solo lo alejaron de Dios, sino que lo dejaron atrapado en un descenso continuo hacia una oscuridad aún mayor. Esto también nos enseña que el orgullo y la desobediencia nos alejan progresivamente de Dios, llevándonos a una espiral de decadencia espiritual. Satanás no solo es el adversario, sino un recordatorio de las consecuencias de elegir el mal sobre el bien. El peligro del orgullo. El orgullo fue el pecado original de Satanás y continúa siendo una de las principales causas de destrucción en la humanidad. Proverbios, capítulo 16, versículo 18, nos advierte: «El orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso». Satanás, creado como un ángel glorioso, permitió que su posición y poder lo cegaran, llevándolo a desafiar la autoridad de Dios. Este mismo orgullo lo hizo descender a un estado de constante caída y lo transformó en el adversario de la humanidad. El orgullo no solo destruyó la relación de Satanás con Dios, sino que también lo convirtió en un ejemplo del daño que puede causar. Este pecado puede erosionar las relaciones humanas, destruir oportunidades y alejarnos del propósito divino. Muchas veces, el orgullo nos impide reconocer nuestros errores y nos hace creer que somos autosuficientes, ignorando nuestra dependencia de Dios. En contraste, la humildad es el antídoto para el orgullo. Al rendirnos ante Dios y reconocer nuestra necesidad de Él, podemos evitar las consecuencias destructivas que sufrió Satanás. Proverbios también nos dice que la humildad precede al honor, mostrándonos que al someternos a la voluntad divina, podemos vivir una vida de propósito y bendición. La guerra en el cielo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, se describe una de las escenas más impactantes de la Biblia: la guerra en el cielo. El arcángel Miguel, líder de los ejércitos celestiales, se enfrenta a Satanás, quien aparece simbolizado como un dragón masivo. Esta batalla no fue solo una confrontación de fuerzas, sino un enfrentamiento entre la obediencia y la rebelión, el orden divino y el caos. La rebelión de Satanás no fue un acto solitario. Convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo para que lo siguieran en su desafío a Dios. Sin embargo, Miguel y su ejército, fortalecidos por la autoridad divina, prevalecieron.
Satanás y sus ángeles no pudieron resistir el poder de Dios y fueron expulsados del cielo, perdiendo su lugar en el reino celestial. Es importante resaltar que, mientras Satanás y sus seguidores fueron derrotados, los creyentes ganaron un lugar asegurado en los cielos. Efesios, capítulo 2, versículo 6, dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales junto a Él. Esta batalla celestial no solo fue una victoria para el reino de Dios, sino un recordatorio de que, con fe, podemos resistir cualquier adversidad. ¿Por qué no lo destruyó Dios? Una pregunta recurrente es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó a Satanás después de su rebelión? Para responder, primero debemos entender que Dios es un ser omnisciente y soberano. Nada ocurre fuera de su conocimiento o control. Satanás no es una amenaza para el poder de Dios. De hecho, su existencia sigue sirviendo al propósito divino. La primera razón es que Satanás es un espíritu, y los espíritus no pueden morir. Según Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y todas las criaturas espirituales reflejan su esencia inmortal. Destruir a Satanás sería ir en contra del propósito con el que fue creado, la libertad de elección. Además, la existencia de Satanás sirve como una prueba para la humanidad. Dios no busca una obediencia forzada. Él desea que lo sigamos por amor genuino. Para que este amor sea auténtico, debe haber libertad de elección, y con esta libertad viene la posibilidad de elegir el mal. Satanás, aunque es el adversario, permite que los humanos crezcan en fe al resistir la tentación y buscar la justicia. Por último, Dios tiene un plan perfecto. Incluso las acciones de Satanás serán usadas para glorificar a Dios y cumplir su propósito eterno, demostrando su autoridad y justicia. El papel de Satanás en la redención de Jesús. Aunque Satanás es el adversario, su existencia formó parte del plan de redención divina. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Satanás jugó un papel crucial en eventos clave de la vida de Jesús, desde la tentación en el desierto hasta la traición de Judas. A pesar de sus intentos de frustrar el propósito de Dios, Satanás fue usado como una herramienta para cumplir la misión divina. La tentación de Jesús en el desierto es un ejemplo significativo. Durante 40 días, Satanás ofreció a Jesús poder, riqueza y gloria, intentando desviarlo de su misión. Sin embargo, Jesús resistió cada tentación usando las Escrituras como su arma. Este evento no solo demostró la perfecta obediencia de Jesús, sino que también lo confirmó como el Salvador digno de cargar con los pecados de la humanidad. Más tarde, Satanás influenció a Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Aunque este acto fue motivado por el mal, permitió que Jesús fuera llevado a la cruz, donde cumplió el plan de redención. Sin la traición de Judas, el sacrificio final no habría sido posible. En cada uno de estos momentos, vemos que incluso los actos de Satanás son usados por Dios para cumplir su propósito divino, demostrando que nada escapa a su control. El juicio final de Satanás. Aunque Satanás sigue existiendo, su destino ya está decidido. La Biblia nos revela en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que será arrojado al lago de fuego en el juicio final. Este evento marcará el fin de su influencia y demostrará la justicia divina. Dios no solo juzgará a Satanás, sino que también traerá juicio a toda la creación, recompensando a los justos y castigando a los malvados según sus obras. Este juicio será un testimonio de que Dios es justo y fiel a su palabra. Satanás, quien ha causado tanto dolor y engaño, recibirá el castigo eterno. Sin embargo, su existencia hasta ese momento también sirve como una oportunidad para que los creyentes fortalezcan su fe al resistir las tentaciones y confiar en el plan divino. El juicio de Satanás es una garantía de que el mal no tiene la última palabra. Los creyentes pueden vivir con esperanza, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada a través de Jesucristo. La resurrección de Jesús no solo marcó el triunfo sobre la muerte, sino también sobre el poder de Satanás. En ese día, todo el sufrimiento causado por Satanás será redimido, y la gloria de Dios llenará toda la creación. La existencia de Satanás no es un error en el plan divino, sino una parte fundamental del propósito de Dios para probar nuestra fe y permitirnos elegir libremente el amor verdadero. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Si este video te ayudó a reflexionar, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole like y compartiendo con tus amigos y familiares. Déjanos tu opinión en los comentarios y recuerda, juntos podemos iluminar más mentes con la verdad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.